Bien, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Mejías, matrícula 2023, 1651. En esta ocasión estaremos realizando la práctica de laboratorio 6.4.5 que trata sobre ataques de inyección. Estamos en la materia de Hackerético 1, impartida por el docente Diógenes Jiménez. Las partes de este laboratorio serán explorar una vulnerabilidad de inyección SQL en DBWA y investigar la mitigación de esta inyección. Entonces, como parte uno, vamos a explotar una vulnerabilidad de inyección de SQL en DBWA. Aquí nos dice que la inyección SQL es una técnica de inyección de código utilizada para explotar las vulnerabilidades de seguridad en la capa de base de datos de una aplicación. Estas vulnerabilidades podrían permitir que un atacante ejecute comandos SQL maliciosos y comprometa la seguridad en la base de datos. Entonces, como paso uno, nos dice preparar DBWA para el ataque de inyección de SQL. Y si acá abre el navegador y navegue hasta DBWA, que es esta IP de acá. Aquí nos dice introduzca la credencial en admin password, establezca DBWA en seguridad baja, haga clic en BWA Security en el panel izquierdo y cambie el nivel de seguridad a Low y haga clic en Submit. Entonces vamos a abrir el navegador y vamos a escribir http dos puntos 10.6.6.13. Bien, aquí ya ingresamos a la página, entonces escribimos admin como usuario y password como contraseña. Dice acá establezca DBWA en seguridad baja. Entonces, bien, una vez aquí en la página, vamos a dirigirnos a DBWA Security y aquí en Security Level vamos a ponerlo en Low. Luego de eso, dice aquí haga clic en Submit. Vamos a dar clic aquí y ahí ya se envió. Dice aquí verifique DBWA para ver si hay una vulnerabilidad de inyección de SQL. Haga clic en SQL Injection en el panel izquierdo. Vamos a buscarlo acá. SQL Injection. En el campo User ID escriba 1 igual a 1, numeral y haga clic en Submit. Entonces, vamos a escribirlo. Or 1 igual a 1, signo de número. Vamos en Submit. Dice acá, debería obtener la salida que se muestra a continuación. El resultado confirma que hay una vulnerabilidad que permite la ejecución de declaraciones SQL que se ingresan directamente en los campos de entrada. Entonces, me faltó colocar esta comilla. Vamos a copiarlo y pegarlo acá. Ok, ahora sí. Sí, este sería el resultado. Dice acá, ha ingresado una expresión siempre verdadera que fue ejecutada por el servidor de la base de datos. El resultado es que se devolvieron son todas las entradas del campo ID de la base de datos. Como paso 3, nos dice verifica la cantidad de campos en la consulta. En el campo User ID escriba 1, comilla simple, order by 1, signo numeral, y haga clic en Submit. Entonces, vamos a copiar este mandato y vamos a dar en Submit. Dice acá debería recibir el siguiente resultado. Efectivamente, first name admin y surname admin. Dice acá en el campo User ID escriba 1, comilla simple, order by 2 y signo de número. Entonces, vamos a escribirlo acá, a dar en Submit. Y dice acá debería recibir el siguiente resultado. Efectivamente es el que recibimos. Y por último vamos a escribir este que está acá. Dice acá non column tree in order clause. Dice acá esta vez debería recibir el non column tree in order clause, dado que la tercera cadena devolvió un error. Esto nos indica que la consulta implica solo dos campos. Esta es información útil para conocer mientras continúa con su explotación. Como paso 4 nos dice verifique la versión del sistema de administración de base de datos. En el campo User ID escriba 1, comilla simple, or 1 igual a 1, y un select y version. Entonces vamos a ir atrás y vamos a colocar este mandato. Dice que al final del resultado debería haber un resultado similar al siguiente. First name Pablo Picasso. Acá aparece de cuarta opción. Dice acá la salida 5.5.58-0 indica que el DBMS es MySQL versión 5.5.58 ejecutándose en Debian. Aquí está, efectivamente. Dice acá como paso 5 determine el nombre de la base de datos. Hasta ahora he descubierto que la base de datos es vulnerable. La consulta implica dos campos y el DDMS es MySQL 5.5.58. A continuación vamos a intentar obtener más información del esquema sobre la base de datos. En el campo User ID vamos a escribir este mandato de acá, que es 1, comilla simple, or 1 igual a 1, y un select 1 y database. Vamos en Submit y dice acá al final del resultado debería haber el siguiente resultado. First name 1 y surname DBWA. Esto significa que el nombre de la base de datos es DBWA, como podemos ver acá. Dice acá, paso 6, recupera la tabla names de la base de datos de DBWA. En el campo User ID escriba, vamos a escribir todo este mandato de acá. Vamos a pegarlo acá.
y vamos a dar en Submit. La salida con first name 1 es la información de la tabla. Entonces vamos a buscarla. First name 1. Esta sería, dice acá surname users. Esta sería la tabla de la base de datos. Entonces, como paso 1 nos dice recupere los nombres de las columnas de las tablas de la tabla users. Ahora descubrirá los nombres de campo en la tabla users. Esto le ayudará a encontrar información útil para el pentest. En el campo user ID escriba este mandato. Vamos a pegarlo acá y vamos a enviar el submit. Dice acá la lista de nombres de columnas se muestra después de la lista de cuentas de usuario en la salida. La información de cuáles dos columnas es de interés utilizar en nuestra prueba de penetración. Bien, esta sería una columna de interés, ya que tiene como surname password y se podrían encontrar algunas de las contraseñas que están guardadas en la base de datos. Entonces, como paso 8 nos dice recupere las credenciales de usuario. En el campo user ID vamos a escribir o pegar este mandato de acá y vamos a dar en zoom. Dice acá después de la lista de usuarios debería haber varios resultados con nombres de usuario y lo que parecen ser hashes de contraseñas. Entonces serían estos de acá. Acá tenemos 5 usuarios: admin, Gordon B, 1337, Pablo y Smith. Y estos serían los hashes que serían las contraseñas encriptadas. Dice acá intente crear consultas para mostrar el contenido de otros campos en la tabla variando de los nombres de las columnas según los nombres mostrados anteriormente. Dice acá paso 9, hackea los hashes de contraseñas, abra otra pestaña del navegador y vaya a crackstation.net. Este es un descifrador de hash de contraseñas en línea gratuito. Copie y pegue el hash de la contraseña de BWA en Crackstation y haga clic en Crack Hashes. Entonces vamos a abrir esta página. Dice acá, vamos a pegar este hash de acá. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo acá. Vamos a dar en los Soy Robot. Tenemos el captcha. Y vamos a dar en Crack Hashes. Y efectivamente aquí nos da el tipo de encriptación, que es MD5, y esta sería la contraseña ya desencriptada. Podemos probarlo con otro hash. Vamos a copiar este de acá, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. Vamos a llenar el captcha y vamos a dar en Crack Hashes. Esta sería la otra contraseña con el mismo tipo de encriptación. Entonces, como parte de lo que nos dice investigar la mitigación de la inyección de SQL, paso 1, realizar una investigación en línea sobre la mitigación de la inyección de SQL. Abra un navegador web y busque mitigación de inyección SQL y prevención de inyección de SQL. Tome nota sobre los hallazgos de mitigación y prevención. Bien, aquí en la página de Cloudflare nos dice cómo prevenir la inyección de código SQL. Uno de los pasos sería restringir los procedimientos y código de la base de datos. La inyección de código SQL depende en gran medida de la capacidad de un atacante para manipular las entradas de datos y funciones de las bases de datos. Si se restringen estas opciones de acá, el atacante estaría limitado para realizar lo que sería una inyección de código. Dice acá que aplicación de declaraciones preparadas y consultas parametrizadas. Estas declaraciones son preparadas para definir el código SQL aceptable y luego establecer parámetros específicos para las consultas entrantes. Las declaraciones de SQL maliciosas se clasifican como entradas de datos no válidas y no como comandos ejecutables. Otro de los parámetros para evitar la inyección de SQL serían validar y sanear las entradas de bases de datos. Dice que las entradas de usuario en cualquier base de datos de SQL se deben supervisar, validar y sanear periódicamente para eliminar el código malicioso. Dice que entre las formas en que puede garantizarse la validación de la entrada de datos están establecer una lista de permitidos. Una lista de permitidos puede ayudar a definir entradas de usuarios válidas con las que la base de datos puede comprobar y rechazar las consultas entrantes que parezcan normales. Un ejemplo sería los caracteres especiales y la URL extendidas. Estos son dos tipos de entradas de usuario que pueden ser explotadas por los atacantes para recopilar información sobre una base de datos. Y otra sería escapar de la entrada proporcionada por el usuario. Algunas empresas también pueden optar por escapar, es decir, tratar como entrada en lugar de comandos o condicionales de toda entrada proporcionada por el usuario, de modo que no se puedan utilizar caracteres o palabras concretas para formar solicitudes maliciosas. Y esta sería el laboratorio 6.4.5, donde estuvimos realizando ataques de inyección SQL. Muchas gracias por su atención.